Bienvenidos. Mientras en estos instantes Venezuela se juega su futuro, con el conteo de una votación electoral que ha perdido abrumadoramente Maduro, nosotros nos jugamos el nuestro acá, en gran parte afectado por lo que sucedió en Venezuela. El chavismo se convirtió en una narcodictadura. Ellos forjaron una alianza con Correa de 10 años. Ahora hay correístas en Venezuela alabando los logros económicos de ese país, diciendo que es el único que crece. ¿Cómo no va a crecer si creció tan bajo? Lo único que le queda es rebotar. Ya, Gabriela Rivadeneira, entre ellas, expresidenta de la Asamblea. Y nosotros aquí, sí, pero más que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, enfrentando su peor herencia, que fue la infiltración del narcotráfico en el Ecuador, que como se lo empezó a combatir como antes no se había hecho, ocasiona los estragos que toda la población siente. Pero, ¿por qué en esa lucha se ha estancado la disminución de muertes violentas? ¿Por qué en los enfrentamientos que protagonizan las Fuerzas Armadas no hay abatidos, sino detenidos? ¿Por qué la intervención integral en Manta, tan pronto bajó el nivel de ocupación, empezó a repuntar la violencia? Y aquí están desafiando la primera que se hace con el concepto global de aquello, la de Durán. Esa y otras preguntas hemos propuesto responder a los próximos 60 minutos al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Es la segunda vez que el ministro de Defensa comparece en el formato de este programa de entrevistas y ahora en un momento mucho más crucial y mucho más crítico. Le agradezco por eso, señor ministro. Quiero recordar nada más un antecedente de los que él tiene vinculados con la responsabilidad que asumió, que yo no había, no sé si destacado o recordado de la vez anterior. Y es el que es asesor en prevención de crimen y seguridad certificado por la NRA, National Rifle Association de los Estados Unidos. Instructor de contraterrorismo, lo que se llama Counterterrorism Instructor, por el Israeli Tactical School, el colegio de táctica israelí. Aparte de eso es empresario, funcionario. Se dio a conocer en la opinión pública como youtuber, estudió en Brookdale Community College de Estados Unidos, cinturón negro, tercer dan en Kempo, y amplio conocimiento de otras disciplinas de artes marciales. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo ve usted el momento actual que están enfrentando las Fuerzas Armadas y los resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate a la violencia? Carlos, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Permítame enviarle un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando y mandarle un saludo también a nuestros hermanos venezolanos. Cada nación tiene su lucha y a ellos ahora le toca una lucha dura. Les deseo todos los éxitos del mundo. Y muchas gracias por invitarme al programa una vez más, Carlos, y ser el vínculo entre los mandantes y este servidor. El nuevo rol de Fuerzas Armadas, bueno, estamos haciendo misiones que antes no teníamos. Nuestra misión constitucional era la protección del territorio ecuatoriano, ahora es la protección de los ciudadanos en el ámbito interno también. Y en ese sentido, pues, estamos teniendo grandes avances, como por ejemplo el control territorial. Hemos logrado de un accionar en todo el territorio ecuatoriano, reducir el accionar de los grupos terroristas a las provincias que hoy por hoy están con estado de excepción, algunas de la costa y algunas de
el oriente, y dentro de esas provincias también tener mayor control territorial con las fuerzas de tarea que hemos creado. ¿Por qué ese control territorial, que incluye las cárceles, que antes no se daba, no repercute en una disminución significativa de muertes violentas? Estamos en 17, 20 por cada 100.000, es cierto que las recibieron en 47 y las bajaron drásticamente a 30 o en 30. ¿Por qué no repercute lo uno en lo otro? Carlos, esto es una suerte de onda y hay que ver hacia dónde va la tendencia. Y la tendencia va hacia la baja, eso hay que ser claros. Ahora, no todas las operaciones van a tener el mismo éxito, por ende va a ser una suerte de onda. Además hay que pensar que cada acción que nosotros tomamos tiene repercusiones en estos grupos terroristas. Si nosotros controlamos un territorio y capturamos a objetivos de alto valor que eran cabecillas, la disputa por el territorio que queda vacío va a traer muertes violentas, entre ellos, entre las mafias, la mayoría de veces. Entonces, esto es algo que hace que no se vea el avance tan drástico y tan rápido, pero vamos por el camino correcto. Lo otro que tenemos que pensar también, Carlos, y lo invito a hacer el análisis, es que aquí en Ecuador, y corríjame si me equivoco, la política tiene vínculos con el narcoterrorismo, cierto sector de la política. Y si estamos en elecciones, creo que no es descabellado pensar que van a tratar de desestabilizar a este gobierno por sus intenciones políticas, utilizando a los grupos terroristas y la violencia como una de las estrategias para menoscabar la popularidad del gobierno del presidente Daniel Noboa. No solo que no es descabellado pensar eso, sino que dio en el blanco. En el efecto es así. Yo he hablado de que el brazo político, el crimen organizado, está representado en la mayoría correísta y especialmente en el bloque de RC5, y no hay necesidad de decir más para demostrarlo. Ahora, lo grave es que no se hace más para frenar ese brazo político, pues aparte es de la política, no el ministro de Defensa. Les recuerdo que, de paso, averiguaré de eso. Pueden vernos en Facebook y YouTube de Ver a su manera. Nos siguen también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV estamos por el canal 194, corresponde a Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manaví. Los domingos no estamos por RTU. Por eso, en Cableras, los domingos, la cantidad de hogares conectados es aproximadamente 35.000. Entre semana, 40.000. Paso a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, Puerto Viejo. La Bonita, el centro del país, también 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos 101.7 FM. Es líder en información en la capital de la República. Bienvenida, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El balance de los primeros 7 días de intervención de Fuerzas Armadas, Policía y otras dependencias del Estado en Durán no es tan positivo como lo fue en los primeros 7 días en Manta. Lo vemos en un reportaje de Diego Cuenca en Ecuavisa. A pesar de la intervención de 1.000 policías y militares en el cantón Durán, 5 personas fueron asesinadas durante la primera semana que se cumplió este martes. Para evaluar esos resultados, el presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a la unidad policial de ese cantón de Guayas. Estuvo acompañado de 15 autoridades del gobierno, entre ministros y generales del bloque de seguridad. Con ellos compararon que el año pasado hubo 25 muertos más que los 5 crímenes que ocurrieron esta semana de intervención. Luego de 2 horas de reunión, el primer mandatario se retiró. También se fue el comandante general de la policía y el ministro de Defensa. Los funcionarios evitaron el contacto con la prensa y los únicos que se quedaron fue el subcomandante de la policía, el gobernador del Guayas y un miembro de las Fuerzas Armadas. Ustedes no verán tanto policías como militares en todas las esquinas. Nosotros, en base a un análisis delictual,
planificamos y operamos. Indicaron que ahí detuvieron a 28 personas desde el 17 hasta este 23 de julio y lograron recuperar 70 viviendas de familias que fueron despojadas por delincuentes en el sector Finca Delia. Hasta el momento, los agentes han inspeccionado 600 casas de 1.500, algunas de ellas marcadas por grupos criminales para controlarlas. La policía señaló que también lograron recuperar carros y motos reportadas como robadas, armas de fuego y municiones. Antes de ir al concepto de integralidad de esa intervención, quiero hacerle reparar en un detalle. En la conferencia de prensa, el general de la policía aparece descubierto. El oficial de las Fuerzas Armadas, cubierto. ¿Por qué? Carlos, bueno, usted y yo damos la cara a diario y la tenemos descubierta. Nosotros tenemos seguridad. Todos los miembros de policía y Fuerzas Armadas que están en operativos y que dan declaraciones deberían de taparse la cara. Por prevención. Para mí debería de ser mandatorio, porque ellos ni siquiera pueden llevarse el arma de dotación a su casa. Y ya ha sucedido que luego de tener intervenciones atentan contra la vida de los servidores policiales o los de Fuerzas Armadas. De alguna manera, pero Carlos, cuidado. Estos GDO averiguan quiénes son los oficiales que dirigen los operativos y van, como usted dice luego, tras sus familias, que no tienen protección, no solo sobre ellos. Pero Carlos, aquí quiero aclarar algo. Cuidado, se va a pensar que es miedo. El cobarde agoniza muchas veces antes de morir y el valiente no se entera de su muerte. Está escrito encima de la plataforma de salto al vacío en el campamento de los Ibias. El soldado ecuatoriano no le tiene miedo a nada, Carlos. Ya, esa aclaración es vital. ¿Ok? Ahora sí, ¿por qué en Durán no pasó lo que en Manta? En Manta hubo una intervención integral con el bloque de seguridad. Ni siquiera le llamaría integral. La de Durán tiene ese enfoque. Y no hubo muertes durante un largo periodo. Aquí la misma semana toma como un abierto desafío diciéndoles no nos vamos a rendir, ustedes no funcionan, nos vale su seguridad. Bueno, hay una diferencia entre el tipo de operativo. Como usted bien lo menciona, en Manta entramos con una fuerza de tarea conjunta y no entramos a hacer una recuperación integral. Acá que estamos entrando a hacer la recuperación integral, estamos entrando por territorios. Y el primero que escogimos era el más conflictivo y donde habían más muertes violentas, que era Finca Delia. Que daba al estero y permitía sacada y entrada de ¿Qué es lo que hacemos? Entramos a aplanar, si se quiere decir, el terreno, dar seguridad para que luego puedan entrar los distintos ministerios a hacer su trabajo. Entramos primero a Finca Delia, sucedieron algunos casos en otras partes de Pero eso es un error de planificación, porque ustedes tenían que haber previsto, nos vamos a concentrar aquí, la prioridad es acá, pero no hay que descuidar el resto. Carlos, cuidado, tenemos una falsa expectativa. Nosotros no podemos tener un equipo de combate en cada casa. ¿Por? Porque no tenemos esa cantidad de personal. En cada barrio, en cada zona. Absolutamente todas las zonas de conflicto que tiene el Ecuador. Entonces esta guerra está perdida, porque hay 40.000 criminales dispersos versus 44.000 miembros de las Fuerzas Armadas que, aparte de estas tareas, tienen que hacer otras propias de ellos sin descartar las administrativas. Tienen cerca de 7.000 dedicados a la cárcel, entonces numéricamente nos ganaron la batalla. Ellos tienen armas más sofisticadas que ustedes. Cuando se recuperan armas ahora los jueces no se las entregan con la rapidez que la ley decía. Estamos perdidos. Ahí me mezcló algunas preguntas. Sí. Nosotros, cuando entramos a un territorio, primero que nada no están dispersos. Ustedes están dispersos, los tenemos acorralados en ciertas provincias. Eso es lo primero. Ahora, no se trata de hacer presencia en todas partes, se trata de con inteligencia poder desarticular las bandas desde adentro, poder capturar los objetivos de alto valor y hacer una suerte de mutación. Para que entienda el pueblo ecuatoriano, los grupos de terrorismo no aparecen de la noche a la mañana, van mutando. El delincuente empieza con delincuencia común, se agrupa y pasa a ser delincuencia organizada, el grupo crece y pasa a ser un grupo de delincuencia organizada, luego pasa a ser un grupo de delincuencia transnacional que puede tener acciones terroristas o no. De la misma manera van evolucionando hacia atrás, involucionando y
van bajando el perfil hasta convertirse de nuevo. En este caso en Durán falló entonces inteligencia según su análisis. No ha No fallado detectaron inteligencia. que ahí va a haber esos brotes en otras partes. Son cosas, Carlos, específicas, aisladas. En el tema de los bomberos, por ejemplo, ya sabíamos tiempo atrás. Vamos a eso, justo porque para que entremos en eso, después de ver la reseña, dele. Te iba a decir María Clara, perdón, tengo que concentrarme. E iba a ser una broma que no voy a repetir. Ya. Lorena. Vale recordar dos hechos que han conmovido este fin de semana a la zona 8. El primero, un ataque nada menos que al cuerpo de bomberos. Lo vemos en un reportaje de Carlos Zacoto en Teleamazonas. Ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana de este sábado en la Ciudadela Maldonado, en Durán. Según información extraoficial, 2 bomberos de la unidad de rescate fluvial se disponían a salir a un llamado de emergencia cuando fueron emboscados por sicarios. Al oír los disparos, sus compañeros se escondieron en el interior del destacamento. Tras el hecho, y una vez confirmados los decesos, Criminalística llegó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos. Este nuevo hecho violento conmociona a los habitantes de ese cantón donde, según el gobierno, se han reforzado las operaciones de la policía. Ahí donde dicen que se ha empezado a ejecutar un plan para finalmente devolverle la paz. Y veamos otro hecho que también sucedió este fin de semana para enseguida retomar el análisis o la explicación que quería hacer el ministro de Defensa. Lorena. El otro hecho que les referíamos en la zona 8 respecto al recrudecimiento de la violencia lo reseñó así igualmente un reportaje de Carlos Zacoto de Teleamazonas. Terminaba la tarde de este viernes y en Pozorja, parroquia de Guayaquil, fueron atacados 2 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ambos se encontraban en los exteriores de una unidad de control. En redes sociales se difundieron videos del momento en el que personas acudían a socorrer a los uniformados. También un grupo de militares se hizo presente. En camionetas trasladaron a las víctimas a una casa de salud, pero uno de ellos falleció. Lamentablemente, hasta el momento, dentro de la flagrancia, no hemos podido dar con los responsables, a pesar de las intervenciones que hemos realizado. Pozorja pertenece al distrito Progreso, donde entre enero y julio de 2024, las muertes violentas se han incrementado en un 41% en relación a 2023. Ahora sí, usted quería explicar algo sobre los bomberos primero, señor ministro. Ya sabemos que en Durán están todas las instituciones cooptadas por la corrupción. Y ya algún tiempo atrás hubo una noticia sobre los bomberos ayudando a escapar a sicarios. Entonces habría que terminar las investigaciones para ver cuál fue el móvil de ese sicariato, ese atentado que fue dirigido. Ok, yo pensaba, y luego viéndolo de la CTE, que las señales de ahí, ahora vamos a atacar a fuerzas del orden pero desarmadas. Por eso bomberos y por eso CTE. Con ustedes se nos hace difícil porque están armados, policía y fuerzas armadas. Vamos contra los servidores del orden público desarmados. No podemos decir eso hasta que no hay una línea investigativa, pero si eso llegara a pasar, tengan la certeza que esos criminales, esos terroristas van a ser considerados objetivos militares el momento que empiecen a atentar contra la población. Señor ministro, da esas circunstancias, la posibilidad de capacitar a la CTE para que los elementos de tránsito, que son los que vigilan carreteras donde circula la droga, porten otra vez armas, o devolver el tránsito a la policía, ya sé que esa no es su área específicamente, hacer una cosa equivalente con cuerpo de bomberos. ¿La ve posible? Y habría que hacer un análisis, pero hoy por hoy tenemos el porte de armas para cualquier ciudadano. Que las Fuerzas Armadas tramitan lentísimo. Lentísimo. Estamos ya solucionando ese tema porque el cuello de botella estaba en un certificado que tenía que emitir el Ministerio de Salud. Y ese certificado pasó ahora que era ya psicólogos y psiquiatras. Pasó a manos de Fuerzas Armadas. El ministro del último gobierno dijo yo no voy a dar certificado. Ahora lo maneja todo Fuerzas Armadas. No todo, pero el certificado final lo maneja Fuerzas Armadas. Pero esto de los psicólogos y los psiquiatras, que era donde se trababa todo. Tienen que ir igual a hacer su prueba. Aquí sí, también, pero no en el Ministerio de Salud, pues. Existen ya un número de estos psicólogos y psiquiatras que están autorizados para tomar las pruebas. Del Ministerio de Salud. Y privados también. Resolvieron eso. Ok, un elemento más. Lorena. En su primera comparecencia aquí, el ministro de Defensa dejó en claro que bajar los índices de violencia era un proceso más largo y más complejo, y además debería ser más completo.
Si tú quieres de verdad disminuir la delincuencia en un país, necesitas trabajar sobre la prevención, el control, la persecución, la rehabilitación y el resarcimiento del delito. Ahora, con todo el aparato del Estado a su disposición, pueden llevar caravanas de recomposición del tejido social. Está dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral, ¿sí? Pero ahí participan otras instituciones del Estado. No yo lo llamaré yo para explicarme, pero sí. Esa fase está prevista. Sí, por supuesto. Parte del éxito es precisamente que haya un civil a la cabeza del Ministerio de Defensa y una civil a la cabeza del Ministerio del Interior. Es un liderazgo diferente, es un liderazgo de puertas abiertas, de comunicación de dos vías. Usted lo tenía claro desde la vez anterior. Prevención, control y persecución, dice, esas son las fases que se han cumplido hasta ahora. Habló de rehabilitación y reinserción. No, ¿Es eso? Ahí hay un error, Carlos. La persecución efectiva del delito es sistema judicial. Ah, se refiere en ese sentido. El eje de control es donde entran las fuerzas del orden. Tenemos una pata coja entonces. Así es, no, más de una, porque también necesitamos penas fuertes. Cambiar leyes de una constitución que garantiza los derechos de los delincuentes y no de los ciudadanos. Tenemos dos patas cojas. ¿Y las reformas legales que se han hecho ya por parte de la Asamblea? Van a ayudar, pero todavía hay bastante trabajo por hacer. Ahora, hay una redefinición nueva del rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución. No recuerdo a la mano el artículo, no sé si es el 152. Pero usted va a recordar lo que dice. Ya no habla de que tienen exclusivamente la tarea de proteger la soberanía nacional y la seguridad externa, sino que son una institución garante de derechos. Eso los hace vinculados prácticamente a todo. Con eso no se sienten habilitados para hacer lo que esta Asamblea no les va a aprobar ni a pasar. Tenemos leyes y tenemos que actuar con las leyes. No podemos actuar al margen de ellas. ¿Usted considera un limitante entonces el que no saquen esas leyes a pesar de lo que dice la Constitución? Ustedes son una institución garante de derechos. Sí, pero en la Constitución también existen otras garantías. Vamos a garantizar el derecho a la vida. Nos metemos aquí. Habría que ver cómo lo toman al final la Corte Constitucional. ¿Usted tiene comunicación con ellos? Hace poco tuvimos una comparecencia. Nos llamaron para explicar el porqué de los estados de excepción y tuvimos la oportunidad de explicarles el accionar de los grupos terroristas. A muchos se les abrieron los ojos cuando empezaron a ver los informes de inteligencia que tenemos y esperamos que eso sirva para que... ¿Sirvió? Entiendo que todavía no se pronuncian sobre los últimos. ¿Los ha invitado usted a los que quieran a ir a un operativo sin arriesgar su integridad física La invitación de está manera abierta. anónima? Por La ejemplo, invitación está abierta. vengan a Durán ahora que ya ocupamos y constaten lo que funcionaba allí. Aprovecho el espacio para invitarlos. Yo les pongo los medios de transporte y todo. Y es más, señores de la Corte Constitucional, háganlo de manera anónima. Ni siquiera que la prensa lo sepa. Vayan encubiertos, pero sientan lo que ustedes no sienten en Quito. Aunque también hay altos índices de inseguridad allá. Y creen que estamos, la prensa, entre otros, sobredimensionando. Sí, ciertamente hay exageración en las noticias porque lo negativo vende más que lo positivo. Y esa naturaleza de la prensa, ustedes nadie la va a cambiar. Pero de ahí a que la sensación de inseguridad que proyectemos sea absurda, no. Es exagerada, sí. Porque este fue un país de paz y no lo será en mucho tiempo más. Sería muy bueno, aunque sea que circulen en Guayaquil un ratito, sin ninguna protección, a ver cómo se sienten, no a ver qué les pasa, simplemente a ver cómo se sienten. Y no por la Prosperina Sur, no en el Guasmo, no en las zonas críticas, por la 9 de octubre. Y de día, no vayan de noche. O si quieren en Quito, por el centro. Lorena. Cuando volvamos, una reveladora declaración de la ministra del Interior sobre la forma en que está el estado de la fuerza pública ante el combate a la violencia. El rol de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo por el cual no han sido formados. Y esa meta no será factible sin recursos, cambio de estrategia y respaldo general. Tan solo esto último es evidente.
Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro. De paso, hablando de Claro, felicitaciones a Claro Sports. Están haciendo un trabajo formidable con la transmisión de los Juegos Olímpicos. Los narradores no son especializados, entonces órale, mexicanos, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ya, eso solo que 48 horas después, el reprise 6 de la mañana, para quienes este horario lo consideran inapropiado, 4.000 vistas en streaming cada día, 100.000 aproximadamente al año. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen, apenas concluye el espacio en su portal de noticias y página principal. Y en el oriente llegamos por Nina Radio a través de 104.7 FM desde Puyo, Paraná y 2 provincias más. Solo que también al día siguiente, 13 horas. Lorena. En una reciente entrevista de hace 10 días con Carlos Vera en su programa Del Día a la Noche por Radio Centro, la ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, fue franca en reconocer que la policía y las Fuerzas Armadas están agotadas. Nosotros estamos trabajando con el área de mantenimiento del orden público, el área de la seguridad interna, con operativos constantes, con hombres agotados. Nuestras policías y Fuerzas Armadas están agotados. El bloque de seguridad está operando en zonas que nunca antes había operado. Nuestros policías y Fuerzas Armadas, las incluyó, están agotados. ¿Qué hacemos entonces? Carlos, nosotros estamos controlando las fronteras, controlando el mar territorial, el espacio aéreo, las cárceles, los territorios, fuerzas de tarea conjunta. Claro que hay cansancio, pero lo que no puede haber es una fatiga sistémica. Y para que no haya una fatiga sistémica, nosotros tenemos acciones ya que estamos implementando. Una de ellas es el recambio del personal. El personal no hace siempre las mismas tareas. Una para evitar fatiga sistémica y otra para evitar que se contaminen. Con una desventaja. Del bloque de seguridad no podrá darse usted el lujo de hacer esa rotación, porque ellos tienen una preparación especial que los otros, si vienen a entrar por rotar, no podrían tener. Igual se los rota. Igual se los rota. Con gente que tiene menos preparación que ellos. No con menos preparación. Tenemos muchas unidades especiales y dependiendo de lo que se esté haciendo, CAMEX lo puede hacer gente que no tiene preparación de unidad especial, control de cárceles, etc. ¿Va a crear más unidades especializadas en combate urbano, que es en lo que las Fuerzas Armadas tenían poca preparación, no tenían preparación, y de unidades de élite pequeñas? Nosotros tenemos nuestro GEO, nuestro Grupo Especial de Operaciones, tenemos el SECOT, que es el Comando Antiterrorista, que agrupa al resto de unidades de fuerzas especiales, y nosotros hemos hecho que estas unidades capaciten al resto del personal de Fuerzas Armadas. Ahora, volvamos al concepto de intervención integral que usted definió y entendió bien en el programa anterior, más allá de la aclaración que me acaba de hacer, de que hay 2 patas cojas en la mesa. En la que corresponde al Estado, ¿qué pasa cuando se vayan las Fuerzas Armadas de Durán? Es decir, ahí tiene que quedar volcado el Estado a hacer presencia con servicios de atención, que fue lo que le permitió al narcotráfico crecer tanto con las compensaciones o premios o plata que daban. ¿Cómo van a hacer cuando eso ocurra? Cuando no pueda tener usted el mismo contingente, porque ya hicieron lo principal, limpiar, ocupar, devolver casas, sanear territorios. Y Carlos, lo primero es que, al igual que en las cárceles, todo el mundo estaba con la preocupación de qué va a pasar cuando nos vayamos y todavía no nos vamos. Vamos a estar en territorio el tiempo que sea necesario. Y cuando ya esté la recuperación de las áreas, lo que vamos a lograr tener es comunidad por áreas que ahora son seguras, y esa comunidad ayuda a que no coopten a nuestros niños las pandillas y los grupos de narcotráfico. ¿Qué significa comunidad? ¿Qué entender como comunidad? El sentido de comunidad, que la gente vuelva a salir a los parques y se relacionen entre vecinos. Híjole, es un proceso largo. Pero es lo que debe de haber. Es precisamente... Eso toma un par de años. Es educación, costumbre, confianza. ¿Ah? La exclusión de la comunidad es lo que hace que hayan estos terroristas activos que se ven en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Y mientras ustedes logran eso en Durán, los grandes capos migran a otras zonas, en donde también están igualmente desatendidas. Es decir, como tanto se repite, el delito es dinámico. Ustedes van a un sitio, se mudan a otro, van al otro, están en 2, aparecen en 4. ¿Hasta cuándo seguimos en esto de...? El delito va a tener que hacer la mutación
hacia abajo, porque vamos a hacer que este país, que lo convirtieron en un Disneylandia para el tráfico de drogas, ya no sea más, no sea ni costo eficiente, y sea riesgoso, y de esa manera poco atractivo para las rutas de narcotráfico. Para eso se necesita, entre otras cosas, bajar el nivel, fíjese, no digo impedir, el nivel de paso de la droga de Colombia acá. Es correcto. ¿Y? Bueno, hay varias cosas que le puedo comentar. La primera es que tenemos indicios por cambio en modus operandi que nos dan a pensar y a saber que las acciones que estamos tomando están afectando económicamente a las organizaciones narcodelictivas. Todo ese decomiso de droga que hacemos en alta mar nos está llevando a hacer cambios en el modus operandi y a la búsqueda ya de nuevas rutas de droga que estamos investigando en este momento. La salida número 1, curiosamente, no es por mar, es por el puerto de Guayaquil. España reportó con un informe de inteligencia reservado que 70% de la droga que les llegaba a ellos de América Latina provenía de Guayaquil, Ecuador. Es correcto. Y por eso estamos ya también con los escáneres en los puertos que acaban de ser instalados, y tenemos también un nuevo grupo que se llama el Grupo Gomar, que se creó entre Fuerzas Armadas y Policía con la ayuda del INL de Estados Unidos para el patrullaje de todas las zonas de puertos para evitar contaminación en ruta, contaminación de los cascos. Y por supuesto, el tema del fortalecimiento del control fronterizo. Eso se debe hacer con tecnología de punta, tecnología que es costosa. El proyecto de fortalecimiento del control fronterizo es un proyecto muy costoso, pero ya estamos ¿Qué vale cuánto? Próximos una estimación, a arrancar. deme una estimación. Supera los 300 millones de dólares. Entonces, es en serio. Sí. ¿Están próximos a arrancar? Estamos próximos a arrancar con la adquisición de las primeras tecnologías para empezar a fortalecer. No le voy a decir cuáles son ni... Desde luego. Una pregunta adicional. Si van a operar por fin los escáneres como debe ser en los puertos, o van a matar a los operadores, o los van a sobornar. Bueno, hay varias estrategias que hay que tomar en cuenta. El tema de los escáneres no está bajo el Ministerio de Defensa o Fuerzas Armadas. Entonces, aduanas, etcétera, sí. Pero sí estrategias como el tener esa gente separada, tener tal vez un solo centro de mando en otro lugar. La tecnología ahora lo permite, y que no se conozca quiénes son los operadores. Ok. Lorena. Cuando volvamos, el anuncio del presidente de la República y del ministro de Turismo respecto a seguridad a propósito de las fiestas de Guayaquil. El rol de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo para el cual no han sido formadas. Y esa meta no será factible sin recursos, cambio de estrategia y respaldo general. Tan solo esto último, respaldo general, es evidente. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras: CNT Play todo Ecuador y Galápagos, 11 Play todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, Valle Visión Play en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14.000 los conectados en esta plataforma, principalmente ecuatorianos. Y para proseguir, el presidente de la República, Daniel Noboa, insistió en que Guayaquil no es la oscuridad con que la quieren asociar en estos momentos. Guayaquil no es la oscuridad donde intentaron sumirla y como algunos políticos ahora dicen que está. Es el faro que alumbra en el punto más alto del cerro. Guayaquil fue el punto de inflexión. El 9 de enero las calles se sumieron en caos y vivió en carne propia las consecuencias de años de desatención y negligencia en su seguridad. Fue desde aquí que el país empezó a ponerse de pie. Pero fijamos rumbo y aquí seguiremos, dando batalla, reclamando cada metro, peleando cada guerra. Porque hoy nuestros hombres y mujeres, madera de guerrero, tienen casco y chaleco. Salen a patrullar todas las noches hasta los primeros rayos de esa aurora, que su sacrificio la vuelve gloriosa. Los resultados en seguridad son un inicio a una mejora significativa que dará estabilidad y paz. Resurjamos como un pueblo unido, abierto al progreso y la paz, sin permitir la impunidad, la injusticia y la corrupción.
viejos enemigos a los cuales aquí nunca invitaremos. Allí lo dijo bien. Son el inicio de una mejora significativa. Esos son. Ya van a ver ustedes cuando hizo en cambio un anuncio peligrosamente absoluto y grandilocuente el día de la intervención en Durán. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque al mismo tiempo salió la semana pasada una declaración suya de que están demorando la entrega de las armas capturadas a las Fuerzas Armadas, como ya la legislación, la normativa, le dicen ahora, permite. ¿Quiénes y por qué? Carlos, ¿quiénes están obstaculizando? Creo que todo el mundo lo sabe. Pero lo importante no es quién obstaculiza, sino quién va a agilitar el tema, y el tema lo voy a agilitar yo. ¿Haciendo? Ya tienen ellos 30 días desde la resolución para entregar las armas. La próxima semana me reúno con la secretaria jurídica de la Presidencia y Control de Armas para ver la ruta en que nos van a entregar esas armas, y lo tienen que hacer antes de los 30 días. Usted también se va a encargar de ejecutar la promesa que hizo el presidente, dar los nombres de los jueces que liberan terroristas, que según él podrían incluso ser considerados esos jueces cómplices de terrorismo. Carlos, yo no tengo esa información porque nosotros no judicializamos. Me imagino que la tiene policía o Ministerio del Interior, pero yo no tendría problema en darlos. Pero sí le quiero hacer una reflexión. Porque usted refirió hace un rato que ellos son una de las patas cojas en la estrategia contra la seguridad. Es correcto. Entonces, con mayor razón, estos jueces han liberado a estos acusados de terrorismo, de paso, porque todo el mundo es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada firme se pruebe lo contrario, o procesados por terrorismo, o detenidos por terrorismo. No está diciendo que lo hicieron bien, que lo hicieron mal, que es justo, que injusto, dando a conocer eso. Carlos, le hago una reflexión. ¿Dónde está la prensa investigativa? ¿Por qué no denuncian ellos? Todos los días no hacen ese trabajo? Que soltaron esos jueces. ¿Y con el nombre de los jueces? Sí, claro. Yo les pedí que vayan y le pongan el micrófono en la cara en una de mis intervenciones. Ok. ¿Dónde está ese trabajo? Se supone que todos vamos aquí a poner el hombro y a trabajar juntos. Si comienza el gobierno a cumplir lo que dijo que haría, yo supongo que la prensa investigativa hará esa parte. ¿Por qué asustó usted a fulano de tal? ¿Por qué hay que esperar a que...? ¿Por qué no lo hacen? Porque esa fue una promesa del gobierno. Sí. ¿Usted no tendría problema en hacerlo? Yo no. Ok, le tomo la palabra. A usted le creo. Y se lo digo viéndolo a los ojos. Carlos, yo tengo una cualidad que algunos consideran fortaleza y otros debilidad. Yo, para una confrontación física o armada, no le tengo miedo a nadie. Lo que le tengo respeto es a su judo verbal, y si me pongo medio nervioso en las entrevistas. Pero para el resto no. Tiene otra cualidad, señor ministro. Usted no saca el cuerpo, da la cara. Es correcto. Aún para temas que no son exactamente su competencia. Y eso yo no solamente respeto, sino que valoro, y creo que lo evidencio en mi actitud. Lorena. Por su parte, el anuncio del ministro de Turismo, Niels Olsen, para levantar la presencia de visitantes más que en la ciudad, en todo el país, fue revelar el número en que se incrementará la presencia de los agentes del orden. Vamos a duplicar la presencia de la policía en los principales destinos turísticos de Guayaquil. De 60 a 120 agentes con mayor presencia en varias comunidades turísticas como el Cerro Santa Ana y Las Peñas, Urdesa, Parque Centenario, Avenida 9 de Octubre, Malecón del Salado y otros. ¿Y qué me llamó a mí la atención de eso? Que solo habla de duplicar la presencia de la policía, no se refiere a la de las Fuerzas Armadas. Y un reclamo constante aquí es patrullaje de las Fuerzas Armadas, que caminen por ciertas zonas, que se los vea, porque tiene un elemento altamente disuasivo. Sí, en este caso el ministro se estaba refiriendo específicamente al tema de la policía de turismo. Esa es la que entiendo que es el acuerdo al que ha llegado con el Ministerio del Interior para doblar la presencia de la policía de turismo en esas zonas de ahí. ¿No es posible de las Fuerzas Armadas? Siempre es posible de las Fuerzas Armadas, y vamos a estar a donde nos necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Lo consideraría usted en esas zonas afectadas? Por supuesto que sí. Okay. Carlos, nosotros tenemos ahorita hasta los militares que trabajan en oficinas saliendo a cumplir operaciones CAMEX dentro del horario de trabajo. Lorena. Cuando volvamos, el ambicioso anuncio que hizo el presidente de la República cuando empezó la intervención integral en Durán. El rol de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo para el cual no han sido formadas. Y esa meta no será factible sin recursos, cambio de estrategias
y respaldo general. Tan solo esto último es evidente. El jefe de Estado fue peligrosamente optimista en su anuncio el día que pronunció unas palabras tras la ocupación o intervención en Durán por parte de las Fuerzas Armadas y Policía. Nosotros no venimos con promesas, nosotros estamos aquí con acciones. Tomaremos Durán por nuestras propias manos y se las devolveremos a los verdaderos y únicos dueños, las familias duraneñas. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. Fíjense que Lorena dice claramente peligrosamente optimista. ¿Por qué? Las mafias tienen las horas contadas, no los días, el tiempo, las horas contadas. ¿Es viable esa promesa? Las mafias en Durán. A eso se refería. A eso se refería. Siguiente tema. De todo lo que les falta a ustedes, ¿cuáles son los elementos más urgentes que necesitan? Personal. ¿Y eso cómo se resuelve? Ya está casi resuelto. Haciendo. El presidente nos aprobó un llamamiento a las reservas. Para que hagan. 5.000 reservistas. Esos reservistas se integrarían a hacer trabajos, por ejemplo, administrativos, para cosas de las que no están preparados. No. Ellos van a pasar por un periodo de reentrenamiento de 3 meses y van a estar preparados para salir a hacer trabajo en las cárceles, en territorio, etcétera. Que era lo que estaban ellos reclamando. Así es. Son gente con un alto sentido cívico. Correcto. Carlos, tengo cartas de reservistas de 60 años y más que me escriben diciendo que quieren ponerse al servicio de la patria. Las Fuerzas Armadas aparecen en una última encuesta de IMACEN y en otras serias, todavía como la institución más confiable del país, pero con niveles de aceptación menores a los que tenían a principios de año, que eran de 80% para arriba, ahora están de 60% para arriba. ¿Cómo explicar esa caída? Carlos, bueno, ahí las encuestadoras dan diferentes cifras. No sé, yo lo que palpo es en las calles. Y cuando voy a las calles lo que siento es que el pueblo ecuatoriano sabe que entre el cielo y la tierra lo que están es las Fuerzas Armadas para protegerlos, ahora el bloque de seguridad para protegerlos a ellos y proteger la democracia en este país. Eso es lo que yo siento y siento el cariño de ellos y lo sienten los miembros de Fuerzas Armadas cuando llegan a territorio. Más allá de lo que usted explicó sobre por qué todos los que combaten al narcocrimen deberían aparecer con una identidad cubierta, ¿por qué no hay aquí un general o un oficial, tanto de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, sí, de la Fuerza, no le voy a preguntar a usted por la policía, que aparezca liderando esas operaciones como era en Colombia, donde se encarnaba en un militar específicamente esa defensa que generaba más fe, más compromiso? Yo creo que ahí se ve también la diferencia entre países del primer mundo, donde no se necesitan caudillos, lo importante es el fortalecimiento de las instituciones. Y en ese sentido acá ninguno de nosotros tiene una aspiración política, ni yo, ni el jefe del comando conjunto, nadie quiere ser un pop star para tener una carrera. Y el que tiene que llevarse realmente el mérito es el soldado ecuatoriano y nadie debe brillar por encima de ellos. Ellos son los héroes, los soldados y los policías que se juegan la vida. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El rol de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo por el cual no han sido formadas. Y esa meta no será factible sin recursos, cambio de estrategia y respaldo general. Tan solo esto último es evidente. Nos quedan 4 minutos de programa para el rito final con que ustedes ya conocen, concluye. Lorena. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas deben ser en términos de sí o no. Número 1. ¿Han recibido las Fuerzas Armadas nuevos recursos provenientes del 15% de incremento de IVA? Sí. 2. ¿Son los drones de reconocimiento y defensa el mejor tipo de avión que en este momento necesita nuestra Fuerza Aérea? Sí. En la misma línea de la pregunta anterior, ¿son lanchas torpederas rápidas la necesidad más urgente de la Fuerza Naval
en este instante? En parte, sí. 4. Faltan capacidades tecnológicas para un control más eficaz de la frontera norte. Sí. 5 y última. Salvo la necesidad de permiso para allanamientos sin autorización, la nueva legislación vigente en el Ecuador permite a las Fuerzas Armadas ser eficientes sin necesidad de estado de excepción. Ayudan, sí. Gracias. Señor Ministro de Defensa, gracias por comparecer a esta entrevista. Esperamos que no sea la última. Ojalá sea posible sostener al menos una más antes de que concluya el año. Al paso que vamos es más o menos una por trimestre. Pero eso lo dirán las necesidades del combate a la inseguridad en general, en el cual las Fuerzas Armadas han asumido un rol por primera vez súper activo, sacrificado, incluso heroico a veces, pero insuficiente. Y ustedes acaban de escuchar por qué. No solo porque no hay $300 millones para un plan tecnológico completo que permita una mejor vigilancia de la frontera norte, sino porque no hay de los otros estamentos de la sociedad el complemento necesario para lo que hacen, principalmente jueces, pero no exclusivamente jueces. Tenemos que apuntar a todos esos otros sectores para que afiancen lo poco que se ha avanzado, que visto en el largo plazo será significativo, aunque visto en el corto plazo, a todos nos tiene que parecer desde luego insatisfactorio. Pero para hacer más, todos tienen que comprometerse más. Y el gobierno entender exactamente lo que significa lo que anunció el Durán. Una intervención integral. Si esta es la primera de esa índole, tiene que comprender lo que el concepto en cabalidad significa. Es decir, que el Estado, todo, no solo el Ejecutivo, aunque principalmente el Ejecutivo, se va a volcar a ocupar con presencia y servicios los territorios, barrios, zonas, escuelas, talleres como el que tenía antes ahí el SECAP, liberados para constituir ejes de provisión de bienestar a la población que al perderlo permitió que se entreguen al narcotráfico. Ese es un proceso largo, costoso, pero que si tiene a Durán como plan piloto, ahí está la importancia de esa intervención, va a generar emulación, réplica y esperanza. Eso es lo crucial del momento. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado central será el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. El martes tendremos la presencia del Contralor del Estado y el miércoles de la Canciller de la República. Hasta entonces, y sigamos atentos de que no se registre en Venezuela el fraude que todos tememos. Recuerden que el estado de excepción, estamos también en conflicto armado interno y debemos tomar las debidas precauciones. Muchas gracias, buenas noches.